la campaña de Milei, allá hace un año y medio, se basó en pasearse por un montón de provincias con la motosierra. En ese momento, obviamente, los que estaban en contra de Milei, los que se postulaban en contra, bueno, obviamente criticaban eso. Pero hoy por hoy las provincias están haciendo lo mismo que hace la nación. La gran mayoría pasó la motosierra igual que Milei. En algunos casos, porque bueno, la nación le recortó fondos y demás, pero en muchas otras recortaron igual que Milei, en un año electoral, que es algo en Argentina Raro. bastante extraño, ¿no? Bien, ¿y funcionó entonces la motosierra en las provincias? Ahí agrego un datito, esto contempla a todas las provincias menos a La Pampa y Santiago del Estero, del cual no hay datos, y se puede decir que en el 2024 19 de 22 distritos de los cuales se analizó tuvieron superávit fiscal. 19. 19 de Es un 22 es un montón, es decir, solo 3, excluyendo estos dos que mencioné recién, tuvieron déficit. Todo el resto Y fueron vos fíjate que superavitarias. con todos los gastos superficiales que contamos con Guille sobre los consejos deliberantes, etcétera, y otras cosas, aún así están logrando superávit. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no recortan en donde tendrían que recortar. Claro, claro. ¿En dónde recortaron? Por ejemplo, en transferencia de capital, en inversión real directa, que es obviamente obra pública, pública. inversión financiera, un 15% menos en salarios, por ejemplo, de las provincias. Entonces, vos decís, sí, obviamente, en los consejos deliberantes, en diputados, senadores provinciales, muchas veces no se recortó, pero tal vez los trabajadores de esas provincias sí vieron recortado su salario para que cierren las cuentas públicas de las distintas A ver, provincias. ¿tienen algún ranking de cómo pasó la motosierra por las Sí, provincias? hay algunas que son, no sé, creo que serían, no sé, recompensadas por Milei, casi premiadas Ah, ¿sí? por la motosierra. Sí, Bueno, increíble. esto entonces Veamos. un aviso en directo para el presidente de la Nación. Hicimos el laburo por ustedes. ¿Cuáles son las provincias a donde sí pasó la motosierra? No solo llegó Elon Musk la motosierra, ¿no? Llegó al interior Porque del país también. hay que aclarar que las fotos de Javier Milei con la motosierra en campaña se viralizaron por todo el mundo. Entonces, Sí, la motosierra a nivel- llegó literalmente Llegó, al llegó exterior. literalmente a todo el mundo a nivel nacional y ahora trajimos con Martín. ¿Qué pasa en las provincias? Bueno, tenemos un par de Las planitas tres, ahí. las tres primeras que más recortaron son Jujuy, que recortó un 15,2%, o sea, un superávit gigantesco. Sí, Un montón. hay que ver en dónde están poniendo esa plata a diferencia. No, había que ver qué dejaron los que estaban antes. O sea, pues también en un Sí, en punto. Jujuy ellos mismos, ¿no? Básicamente, Ah, porque bueno. Morales y ahora... Viste que cuando son ellos mismos hasta que dejan de serlo. Todo, Exacto. todo es muy plástico en la política. Digamos, viste que el sucesor Hasta que no se lo copie come al maestro rápidamente. Bueno, eso suele pasar. 15% Sí, es San Luis y San Juan, 13,7%. Como 87. Como 87. Coma Mira. 87, Sí, perdón, sí, sí. ahí estamos. Perdón, lo tenía distinto en el papel. Estos porcentajes son los porcentajes en los que se recortó o el superávit. No, claro, el recorte que hubo de un año al otro. Bien. O sea, desde 2023, que el plan platita, un montón de cosas, Exacto. se recortó a 2024 en este porcentaje. O sea, es masivo el recorte, ¿no? Estamos hablando de que un 15%, acá en La Nación se festeja un superávit de 2%, Claro. y acá hay una diferencia de un 15% entre un Tiene año y otro. superávit Es mucho. de 15%. Sí. Es impresionante. Sí, 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 Es sí. rarísimo. Bueno, Nunca de, visto, de las creo. tres, Un hablando recorte de un un poco más en año al otro. serio, de las tres, dos cambiaron de signo político, ¿no? San Luis y San Juan son de, bueno, lo que era Juntos por el Cambio. Claro. Exactamente. Es una... Jujuy también, pero ella era Sí, previamente. claro, Las sí, otras dos sí, cambiaron sí, en sí. la San Luis es una peronista. de las provincias de donde más fuerte quiere pisar Milei también, Claro, sí. con Ahí. sus propios candidatos, ¿no? Como Claro. con la Libertad Avanza. Y tiene uno de los gobernadores más independientes de los armados nacionales también. Entonces También. puede ser. Ahora, estos son los gobernadores a los que sí pasaron la motosierra, Exactamente. los que se portaron bien, pero ¿hay algunos que tienen déficit todavía? Sí, hay tres que Oh, ahí lo estamos viendo. Catamarca, 2,1, Buenos Aires, 2,9 y Chaco, 5,2. O sea, gastaron más que en 2023, un 5,2%. Y, O sea, perdón. un año en el que Perdón, supuestamente Chaco pasa- es que la semana que viene hay elecciones y que Capitanich está postulando, ¿no? claro, Exacto. contra Sí. Heredero que le ganó. Claro que le ganó. Nación. Ahí aclaro y vuelvo a repetir lo que dije antes. Son solo tres las que no lograron el superávit. O sea, no es que son las peores tres, son las únicas tres que no tuvieron superávit. Eso es importante, porque si bien estamos haciendo un ranking de las tres que
en las que más fuerte pisó la motosierra y en las que menos, son las únicas 3 contempladas en las que tuvieron déficit primario. Me saca una sonrisa, Kicillof. Es un militante del déficit. Es un Kicillof. militante del Es como, creo No, que no lo nunca, veo. nunca gestionó, es el único economista que siempre gestionó bajo el déficit. No, aparte, bueno, ha hecho crecer gastos exorbitantes en la provincia de Buenos Aires Sí. en muchísimas áreas, ¿no? Sí, y tiene un problema grande en la legislatura para que le sigan aprobando cosas y seguir gastando, ¿no? Claro. O sea, Claro. tiene un problema real en Kicillof. Bueno, ahora obviamente por la pelea interna que tiene, Sí. no sé cómo se puede Con decir, el Cristina. peronismo No, bonaerense. sí, con Cristina. Pero además tiene esto de utilizar la caja de la provincia de Buenos Aires para nacionalizar la discusión en pos de ponerse como el gran opositor, jugar a ser el rival a futuro de Milei. Le toma en la agenda cosas que le genera más gasto. Bueno, de hecho, no solo que absorbió ex funcionarios de la gestión y demás, sino en un momento estuvo a punto de decir, bueno, si quieren privatizar aerolíneas, la compramos nosotros. O sea, Claro. es un discurso que tiende a un Estado más grande. Más grande. Viendo estos números habría que preguntarse con qué ¿Con plata qué querían dinero? comprar. ¿Qué y plata la va a mantener hacer? Chicos, se compran- Impuestos, Claro. deuda. Y Bueno, subimos mientras hacíamos este análisis con Martín, me surgía una pregunta y decía, bueno, estas provincias que son deficitarias, está bien, tienen un montón de gastos que capaz los utilizan en campaña, en cosas que le pueden servir de votos. Pero hoy en día, ¿sigue sirviendo esto de tener un estado inmenso, de ser deficitario, o garpa más la motosierra? ¿En qué sentido? ¿A nivel político? A nivel decís vos? político, Ah, exactamente. bueno, da la sensación que se puso de moda la motosierra. Por eso. Motosierra Porque está de hacen moda. campaña con la motosierra ahora, ¿no? Era todo lo contrario a lo que pasaba antes. Bueno, es que antes era como algo, una mala palabra, por así decirlo. Esa era El mi ajuste. interpretación. Sí, el ajuste era mala palabra. el ajuste Hoy están era- los afiches. Bueno, Claro. ese cambio de rumbo que tuvimos me parece bastante importante de mencionar y ver Sí. cómo casi todas las provincias tienen superávit, cosa que no era común ver, y solo 3 tienen déficit. Entonces, la motosierra la están utilizando hasta quienes critican a Milei para hacer campaña. Y Sí, y yo creo que encontraron, hay uno de los grandes cambios de la mirada política con respecto a esto tiene que ver no con el cambio en sí, no con el ajuste. Aplicás ajustes de esta dimensión, conseguís estos números y todo sigue igual. O sea, porque vos decís, si haces un ajuste de esta dimensión, se presumiría que se te cae a pedazos todo. Claro. O sea, si el ajuste está hecho groseramente, o sea, con desesperación en lugares que sean vitales. Sí. Pero digo, no hemos visto reclamos en lugares que digan, bueno, no hay insumos en los hospitales. Obviamente sí hay esos reclamos, pero digo, ¿se prendería fuego una provincia si le cortás el 15% de presupuesto? Hay Salvo que estuvieras gastando tanto por demás claro. que ese es ya el estás punto. sobregirado y entonces podrías haber sido superavitario durante años y tener Y no lo fuiste. ahorros y nunca lo Y te fuiste. la robaste, claro. Hay un Claro. tema también que Ahora, aprovechan las provincias, porque obviamente todos estos recortes también pasan por debajo de la alfombra por echarle la culpa a la nación. Dicen, Claro. ¿de quién es la motosierra? De Nación. Y nosotros recortamos, ordenamos, pero pasa por debajo de la Tienen alfombra, a quien ¿no? echarle la culpa. Tienen digamos. a quien echarle la culpa. Igualmente, Obviamente utilizan en campaña ese argumento. Nación dicen, se terminaron los ATN, bueno, cuando empiezan a enumerar los cambios radicales que hizo el gobierno, se terminaron los ATN, ya no... Cerramos la canilla. ¿Es verdad? Es verdad, pero igualmente, como creció muchísimo la recaudación y crecieron otras cosas desde principios de 2024, que fue como el parate económico hasta ver en qué carpeta ponía Milei la plata y demás, y cómo se ordenaba el país después de la llegada de Milei, que era una incógnita. Entonces, es cierto que frenaron todos los envíos discrecionales a las provincias, pero las provincias este año tienen muchísimo más plata que el año pasado. ¿Por qué? Ahí, perdón, tenemos plaquita para ver, ¿no? Sí. Tenemos placa. Porque ahí estamos viendo cómo, en términos reales, o sea, por arriba de la inflación. Por o sea, arriba de la Por inflación. arriba de la inflación. Sí. Es como si el Para, salario te Espera, subía. espera. ¿Vos me estás queriendo decir que a las provincias, o sea, ponele Salta, que dice 17,8, es 17,8 más la inflación de todo el Claro, año? Ponele Exactamente. 70, 80, Porque no si sé no te da cuánto un fue. número muy Como si te dijera proporcionado. 87%. Pero Claro, esto un es 80. dinero que le llegó de Nación a las provincias por ATN o Claro. por qué? No, por las tu distintas participación? partidas que tienen ya asignadas las provincias. Ah, ok. Claro, O sea, parte es plata que coparticipación, está parte coparticipada, TN. que tienen distintos ingresos las provincias ya determinadas por la A coparticipación. ver, vamos a como repasar las decíamos. provincias. Todo esto más, acuérdense que es más la inflación. ¿De cuánto fue la Y acá hay inflación? que dar un detalle. ¿De cuánto fue la inflación?
Y ponele que 80. Y Y sí, acumulado. yo iba a tirar más o menos lo mismo. Un 80 más el 17, más el otro 17, más el 14. Todo calcúlenlo, más el 80 de inflación, ¿sí? Claro. Estamos hablando del dinero que le coparticipa Nación a provincia. O sea, que no es verdad que no reciban dinero de Nación, ¿no? Exactamente. Y el detalle que hay que dar es que en todas creció. Acá no hay ninguna o sea, hay algunas más ganadoras que otras, pero en todas las provincias les Todas. crecieron las partidas de la Nación. O sea, todas tienen más plata que O sea, el mismo medio técnicamente año. ningún gobernador se podría quejar. Exactamente. Exactamente. Mira. En todas, o sea, la que menos creció, que es la ciudad de Buenos Aires, Dato mata relato. Ahí va. creció un 12,1% en términos reales. O sea, Qué más de un curioso. 10% en términos Sí. reales. Qué curioso. Le dieron un 17% más y sin embargo tiene un déficit de un 17%. Yo quería remarcar justamente eso. En la plaquita podemos ver cómo la provincia de Buenos Aires fue una de las que se vio más beneficiadas por este gobierno, Es increíble. y aún así es una de las tres que tienen déficit. O No, sea, no. esa Bueno, relación. eso te explica todas esas notas que hacemos en las que mostramos la cantidad de dinero que se gastan en cosas que vos decís, ¿de dónde las Esa es sacan? otra cosa que quería aclarar en el punto anterior. Si bien la mayoría de las provincias tienen superávit fiscal, eso no significa que, lo hablamos también fuera de cámara de esto, que tengan todavía gastos, ¿cómo lo podríamos llamar? Prolijos, ¿no? Obvio. Prolijos, exactamente, que no gasten en, perdón la palabra, boludeces. Claro. O sea, sí. No, no te perdonamos. Acá Sí. se dice directamente. Si cae la motosierra sobre esos Claro. gastos innecesarios y se Sí. logra, bueno, un estado más eficiente en las provincias, estos números pueden ser más altos y más Por altos eso. a medida que pasa el tiempo. El nivel del gasto pelotudo que deberían tener las provincias como para poder ajustar de esta dimensión y encima teniendo, hay que dar, viste que es tiempo de que nos putean los periodistas porque hacemos todo mal, vamos a decir algo que es fácticamente cierto, o Sí. sea, Milei le dio más plata a todas las provincias de todos los colores e incluso a la segunda de su máximo opositor político hoy. Exacto. O sea, a llorar a Luján, chicos, Sí. con estos números.